en ese retiro yo recibí lo que se llama una efusión del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ajá, hay gente que lo llama de esa manera Sí. también. Y en el momento en el que lo recibí, simplemente lo que sucedió fue que el sacerdote impulsó las manos en mí, sobre mi cabeza, y en el momento yo no sentí nada, porque estaba un poco nervioso, no sabía qué iba a pasar, voy a tener un éxtasis, estaba como un poco en guardia, no sabía qué iba a pasar, entonces realmente no sucedió nada. Pero después, cuando fui a mi asiento, empecé como a relajarme y empecé como a ver lo que estaba sucediendo, que es que el Espíritu Santo estaba cayendo y haciendo cosas asombrosas en la habitación donde estábamos. Con gran gozo nos volvemos a encontrar. Esta ventanita a los corazones. En este espacio que nos permite, de verdad, ser testigos de primera mano de cuántas cosas bellas hace el Señor en la vida de muchos. De plácemes estamos por las cifras que no determinan el propósito de nuestro podcast, pero sí nos alegran mucho que ese mensaje está llegando a muchísimas personas. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que nos envían sus comentarios, gracias por sus oraciones, por su generosidad que también permite sostener este esfuerzo evangelizador. A todos los que en tantos países nos están viendo. Uno de los países donde más nos ven y nos escuchan, también a través de Spotify, es España. Hoy tenemos un invitado de España. Qué bueno. ¿Qué tal, padre Íñigo? Bienvenido. Muchas gracias. Adriana Álvarez. Ese soy yo. Adriana Álvarez Sánchez. Cruzaste el charco, estás en América. Sí, estoy aquí desde hace 7 años en Texas y la verdad que muy feliz y viviendo la vida con el Señor. Casado, soltero, Casado. ¿cuántos hijos? Todavía no tenemos hijos. Vienen en camino seguramente. Se lo pedimos al Señor. Ok, amén. Bueno, ¿cuántos años tienes? 29. 29 años. ¿Y originario de qué ciudad en España? De Madrid. Madrileño. ¿Cómo les dicen a los madrileños? Como les dicen Sí, en el argot popular, ¿cómo les dicen? Pues no sé, hay muchas cosas. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué mote les tienen? ¿Qué mote? Sí, ¿cuál es el apodo que les tienen generalmente los gatos. Los gatos. Los capitalinos madrileños son los gatos. Siempre tienen, es verdad, una palabra que los... Sí. A veces despectiva, a veces admirativa. Yo creo que nos lo tomamos bien. No es muy despectiva. Okay. Los gatos. ¿Y a qué te dedicas, Adrián? Trabajo como ingeniero para una empresa aquí en Dallas, Fort Worth. Se llama Jacobs. ¿Y qué rama la ingeniería? Ingeniería mecánica. Mi trabajo consiste la mayoría del tiempo en diseñar sistemas de energía para distintos clientes. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un hospital. Un cliente que está construyendo una expansión de un hospital y nosotros estamos ayudando diseñando la planta que suministrará energía, calor, frío y electricidad para el hospital. Un ejemplo de lo que hago. La verdad que me lo paso muy bien. Sí, desde que empecé a estudiar ingeniería siempre lo disfruté mucho. Me gustan las matemáticas, me gusta la física y nada, pues hasta el final y ahora pues estoy súper contento, pasándolo muy, muy bien. ¿Qué tal la experiencia de emigrar a Estados Unidos? En mi caso, la verdad que fue todo según
Se podría decir que en mi caso fue todo muy providencial. Fue el camino de Dios para mí. Cuando yo estaba en España terminando mis estudios, no, no había pensado realmente nunca estudiar fuera hasta que llegué más o menos como al final de mis estudios. Y llegó un punto en el que se me presentó la oportunidad de, bueno, pues estudiar fuera, ¿por qué no? Mi tío estudió fuera, en Estados Unidos. Y dije, bueno, pues podría ser divertido, podría ser una gran oportunidad. Entonces, yo en aquellos días no tenía ni idea de cómo funcionaba la universidad en Estados Unidos, cuáles eran los modos en los que yo podía venir a estudiar aquí. Simplemente lo que hice fue buscar universidades que fueran buenas para estudiar aquí. Y coincidió que en mi lista una de las preferidas era Texas A&M University, que justo es la universidad aquí que es como la más católica, por así decirlo. Aunque es una universidad pública, el centro católico, el Catholic Center, es increíble. No sé si lo ha escuchado usted, para Íñigo, pero Es una gran parroquia. es como vivir constantemente en, ¿cómo decirlo?, en una jornada mundial de la juventud. Porque, o sea, uno va a misa y es todo gente joven, pero además es una vida, una pasión, una fe, que yo cuando vine dije, wow, esto es increíble. Fue uno de los motivos por el que empecé a plantearme pues igual Texas es un buen sitio para vivir. Porque en un principio no tenía ni idea de el plan de Dios, de cómo el Señor me iba atrayendo y a dónde me quería Él, dónde quería que yo estuviera. Así que así fue. Básicamente terminé en Texas A&M sin saber mucho dónde iba a estar. Y fue una bendición desde el primer día. Y después, cuando terminé el máster, ahí fue cuando encontré un trabajo en Austin. Y bueno, long story short, sí, en 2020 fue cuando me gradué del máster y me mudé a Dallas en 2022 y allí fue cuando conocí a mi esposa. Oh, América fue un gran regalo para ti. Uh-huh. Bueno, pero dices que esto estaba dentro del plan de Dios. ¿En qué momento una persona puede empezar a hablar así en la vida Uh-huh. de determinar que Dios tiene una parte fundamental en sus decisiones? ¿Qué pasó? Es una buena Porque pregunta. en España la fe se ha conservado, han sido grandes evangelizadores, tenemos una historia inmensa de comunidades religiosas, Uh-huh. santos, santas, mártires, hombres y mujeres que murieron por la fe. Es una historia de entrega, ¿sí?, a la fe, pero también de traición Uh-huh. y de abandono a la fe. Uh-huh. Yo, la verdad que, o sea, desde el primer momento que llegué a Texas, me di cuenta de que esto era un lugar para mí, porque había muchos deseos de los que yo tenía en España que fueron cumplidos aquí. Uno de los ejemplos es, bueno, Texas A&M University, fue un regalazo increíble, pero después también encontré a mi esposa y solo habría sido posible si yo hubiera estudiado en esta escuela específica y después lo que siguió. Em, que, o sea, fue un proceso que mirando hacia atrás, uno puede decir, yo puedo decir, pues no podía haberlo planeado mejor. Pero en el momento en el que lo planeé, no sabía lo que iba a pasar. Simplemente tomar la decisión, un poco, pues,
sí, o sea, confiando en Dios, confiando en que Él tiene un plan para mí. O sea, sí, se me presenta la oportunidad de ir a Estados Unidos y yo, claro, pues, o sea, tuve que pensar, ¿yo quiero ir a Estados Unidos o no? ¿Sí o no? Pero luego también, según cómo se me presentó, yo pude ver que Dios mismo me estaba diciendo, me estaba invitando. Tengo cosas para ti aquí. Ven y explora lo que yo tengo para ti. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro para mí fue, pues eso, el regalo de Texas A&M. Justo antes de yo terminar, bueno, de yo salir de España en 2018, fue el año que me mudé a Texas, tuve un encuentro con Encounter Ministries, que una vez más es una cosa que yo no podía haberlo planeado mejor, porque justo cuando yo me iba a Estados Unidos, el grupo de oración del que yo era parte invitaron a Encounter Ministries a dos personas, a Father Matthias y Patrick Rice. Les invitaron a que vinieran a Madrid a darnos un retiro. Y en aquel momento, pues yo, como le digo, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. ¿En qué parroquia? No fue una parroquia, era un colegio. Pero ese no era el colegio donde solíamos tener el grupo de oración. Solíamos reunirnos en otra parroquia. Mi grupo de oración era un grupo de oración carismático, un grupo de... sí, del movimiento de la renovación carismática en Madrid. Y lo que estábamos buscando era... Bueno, lo que estaban buscando la gente que los invitaron era un reavivamiento de los dones del Espíritu Santo. Que bueno, esto puede sonar como muy extraño para el que no esté acostumbrado a este lenguaje, pero básicamente cuando decimos los dones del Espíritu Santo, hay muchas cosas que salen en la Biblia que no son naturales, sino que son sobrenaturales, ¿sí? Por ejemplo, curaciones, por ejemplo, el conocer, el saber algo de alguien sin haber escuchado antes. El don de conocimiento. Sí, la palabra de conocimiento. Ejemplos básicos. El don de sanación, de curación, de sanación también interior, el don de expulsar demonios. Este tipo de cosas son lo que Encounter Ministries quiere reavivar. Y es un poco lo que el objetivo con el que les invitamos a Madrid. ¿Cómo? Porque hay una cosa que me ronda en la cabeza. Tienes 29 años. Tú eres de una generación que normalmente en España estaba alejada de Dios. Uh-huh. Para ellos los valores eran como muy diferentes. Es un católico practicante que vaya a un grupo de oración carismático, ¿sí? De la edad que tú ibas, no es fácil de encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos qué aconteció en tu vida que llegas a un grupo carismático. Pues no todo el mundo en España tiene la abuela que yo tengo. ¿Cómo se llama? Mi abuela se llama Aurora. Es una larga historia, pero una vez más... Eso nos encanta. Es la parte del cuento. Una vez más, me sirve para demostrar mi primera proposición, que es la que todo pasa por algo. Dios tiene un plan para mi vida. Entonces, hay que rebobinar un poco. Antes de que yo fuera a la universidad. Cuando yo era un adolescente, tenía 12 o 13 años y para dar un poco de contexto, mi familia estaba
digamos que había sufrido mucho. Mi padre y mi abuelo habían fallecido cuando yo tenía 4 años y en el momento en el que estaba era un momento complicado porque, entre otras cosas, los estudios no eran fáciles para mí o, vamos, en aquel momento no lo estaba haciendo muy bien. Además, en mi familia había como cierta división, cierta tensión de vez en cuando. Además, en el colegio, con mis compañeros, muchas veces yo sufría de que había gente pues que me insultaba, me hacían bullying. Y son como 3 partes donde hubo sanación que solo pudo ser de Dios. La primera parte que estaba contando es la parte de la sanación familiar, las relaciones familiares. La segunda parte es más el tema de la autoestima, la identidad, el problema de yo sentirme como, sí, inferior y que otras personas que me trataran como inferior en el colegio, mis compañeros. Y luego la tercera es en relación a mis estudios, mi capacidad para concentrarme y hacer un buen trabajo. Y lo que sucedió cuando yo tenía 12 o 13 años fue que mi abuela, que oró mucho por mí desde que yo era pequeño, me llevó a un retiro de un sacerdote que pues venía de la India y que era también muy carismático, muy abierto a los dones del Espíritu Santo. Entonces yo, por resumir, en ese retiro vi milagros y vi cosas muy asombrosas. ¿Qué tipo de signos viste? Vi signos de curaciones, curaciones de cáncer, curaciones de depresión, expulsión de demonios, gente que sí, que tenía esa opresión y que ya no estaba oprimida. Opresión espiritual, porque también en muchos casos es mental, pero en este caso que estoy describiendo, sí que era de origen espiritual. Entonces, por resumir, en ese retiro yo recibí lo que se llama una efusión del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ajá, hay gente que lo llama de esa manera también. Y en el momento en el que lo recibí, simplemente lo que sucedió fue que el sacerdote impulsó las manos en mí, sobre mi cabeza, y en el momento yo no sentí nada, porque estaba un poco nervioso, no sabía qué iba a pasar, voy a tener un éxtasis, estaba como un poco en guardia, no sabía qué iba a pasar, entonces realmente no sucedió nada. Pero después, cuando fui a mi asiento, empecé como a relajarme y empecé como a ver lo que estaba sucediendo, que es que el Espíritu Santo estaba cayendo y haciendo cosas asombrosas en la habitación donde estábamos. Entonces, ¿Cuántas personas había? debían ser como menos de 100, pero más de 50. Una respuesta muy de ingeniero. ¿Qué le voy a hacer? Muy bien. Cuando volví a mi asiento, estaba hablando con un amigo y en aquel momento empecé como a sentir más como la intensidad del momento. La alegría porque Dios existe, la alegría porque Dios me ama y la alegría porque hay esperanza. Es decir, cuando mi padre y mi abuelo fallecieron, yo tenía el deseo de volverles a ver. Y si Dios existe, quiere decir que les voy a volver a ver. Y luego también, entre otras cosas, pues las áreas donde yo estaba herido, por así decirlo, había esperanza. Y tanta era la alegría yo creo que era sobrenatural, porque en aquel momento realmente
no pasó nada que se pueda decir natural para que yo sintiera esa alegría. Salvo porque en el momento acepté que Dios es verdad y que Dios me ama. Pero la alegría en sí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y fue hasta el punto de que cuando salí de la habitación solo quería saltar por los pasillos e ir a correr fuera de la alegría que tenía. Entonces ahí fue donde empezó todo realmente. Después, también gracias a mi abuela, fui a un sitio. Mi abuela nos llevó, a mí y a mi familia, a un sitio que se llama Medjugorje, donde hay apariciones de la Virgen María, la Madre de Cristo. Y también en ese sitio tuve varios momentos muy especiales de darme cuenta de esto es real. Y yo quiero esto para mi vida. O sea que en aquel momento hice como un compromiso conmigo mismo de tengo que rezar, tengo que pedir a la ayuda de Dios porque yo quiero esto. Quiero que Dios esté presente en mi vida. Quiero que lo que pase en mi vida venga de Dios. Y eso pasó. Empieza ahí ese caminar. Ajá, sí. También en Medjugorje lo que sentí fue mucha paz. Es un lugar de mucha paz. Y hace poco volví, este verano pasado, volví yo con mi esposa y los dos sentimos eso. Fue curioso porque estábamos en Medjugorje y una tarde fuimos fuera a un restaurante afuera de la ciudad. Y cuando volvimos a Medjugorje, después de haber estado fuera del restaurante, yo me di cuenta, dije, la sensación en el restaurante era muy distinta. ¿Dónde está la paz? No, la paz que hay en Medjugorje es muy única, es como... sí, no sé, tuve un momento de darme cuenta de, wow, sí que siento la paz, sí que es verdad que es un lugar de la paz. Después del primer viaje a Medjugorje, hubo cambios. En mi familia empezó a haber más paz, más reconciliación. En mis estudios, usted puede ver mis notas del año anterior y mis notas del año siguiente. Son totalmente distintas. Lo mismo le pasó al Papa Juan Pablo II. ¿Ah, sí? Era pésimo para las matemáticas. Pésimo. Y alguien le aconsejó que hiciera una novena al Espíritu Santo, pidiéndole iluminación y capacidad para las matemáticas. Y él dice que después de esa novena, el cambio fue radical. Y semejante genio que tuvimos. Qué bueno, no sabía que compartía eso con el Papa Juan Pablo II. Sí, señor. Qué bueno. Y muy bueno, esta experiencia de la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Que es básicamente también, guardando las diferencias, porque no es un sacramento, pero sí es la parte que se pide y que se ora en el sacramento de la confirmación. Una dispensación grandísima, gigantesca del Espíritu Santo, que fortalezca nuestra fe, la renueve y nos lleve a ser testigos. Pero hay una característica que quisiera profundizar. Y es esta alegría que te sale del corazón. Porque nosotros los seres humanos buscamos la alegría, necesitamos la alegría. Por eso existe celebrar la fiesta. Nos gusta la música, nos gusta bailar, existen los conciertos, existen los partidos de fútbol. Nos gusta estar alegres. Pero no estabas en nada de eso. La reunión entre más de 50, no menos de... Yo no soy bueno para 75. No soy bueno para las matemáticas. Así que esto, que se haya manifestado esta alegría tan grande, tan inmensa, es signo de la acción, de la presencia de Dios. Porque uno de los frutos fuertes del Espíritu Santo es la alegría. La alegría, la paz, el amor. Y a todos los frutos. La alegría realmente yo creo que es desde ese primer momento con el Espíritu Santo ha estado muy presente
a lo largo de todos estos años. En mi caso, no sé, los que me conozcan pues podrán verificarlo, pero mucha gente a mi alrededor he recibido el comentario de ellos de, oye, ¿tienes alegría? ¿Por qué tienes tanta alegría? O sea, ¿por qué estás tan alegre? Y sí, o sea, es cierto, o sea, desde ese primer momento que me encontré con el Señor, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, hubo como un cambio que es sobrenatural y que es en parte por la fe que recibí en ese momento y por la alegría, la seguridad de saber quién es Él, quién es Dios, la alegría de saber que Él nos ama, que Él nos ha venido para salvarnos, que Él quiere cosas buenas para nosotros, no quiere fastidiarnos la vida, Él quiere darnos vida, darnos más vida, darnos más alegría, y esa es la prueba. Sí, lo que te hace feliz no es una idea que te proclamaron, que te dijeron, no es una historia. Uh-huh. Sí, esto es una experiencia real que acontece en tu corazón. Es una experiencia de una relación con Dios. Qué bello. Es una experiencia de que Dios no es una idea, no es una buena idea o una buena historia, Sí. sino que es mi historia. Es parte de mi historia. Ahí te juegas la vida. Ajá, eso es. Estaba contando, después de Medjugorje, mis estudios bien, mi familia mejor, y la otra parte fue el tema de la autoestima, del saber quién soy yo y el tener seguridad en mí mismo. También el Señor hizo un proceso de sanación, de reconciliación conmigo mismo y también con gente a mi alrededor, compañeros de clase o de curso. Y luego también de saber de dónde viene mi identidad, dónde está mi seguridad, que no es en los deportes o no está en el que yo sea, pues, muy popular o que haga muy bonita música o que sea muy atractivo, muy impactante para otra gente. Mi identidad y mi valor no viene de todas esas cosas, sino que viene de lo que Dios dice que soy y de quién Dios dice que soy. Y ahí nos metemos un poco más en el tema de Encounter. Sí, me encanta. No vamos tan rápido, por favor, porque estoy disfrutando esto de una manera bellísima. Uh-huh. Bellísima. Sobre todo es esta parte de la renovación carismática. Uh-huh. Que es una realidad ya que empieza a surgir en el post-concilio, que los papas la han aprobado, la han permitido, sí, que ha crecido bajo la vigilancia de la Iglesia, que ha estado creciendo, digamos, en gracia y en orden. Uh-huh. Porque sí hay que decir que ha habido excesos, y ha habido exageraciones, malos manejos, indisciplina. Y esto ha puesto muy en la opinión pública como falta de solidez, falta de formación, mucho sentimentalismo, muchas emociones. He escuchado a muchos decir que es histeria colectiva y cosas por el estilo. Uh-huh. Pero hay experiencias muy sólidas de conversiones como la tuya o de movimientos carismáticos en la iglesia que han dado mucho fruto,
de evangelización, de conversión, signos. Me viene a la cabeza el padre Emiliano Tardif, Sí. misionero del Sagrado Corazón, francófono canadiense, que era muy de la línea de la teología de la liberación, ¿sí? Misionero en República Dominicana. Y allí su compromiso era social. ¿Sí? El concepto era, no le podemos anunciar a Cristo a alguien que tenga hambre. Así que primero les damos comida, les organizamos la casa, les damos estudio. Cristo es como una idea secundaria, era más el qué hacer. Pero luego él tiene una conversión a través de una sanación, por una oración que unos miembros de un grupo de oración hicieron por él. Creo que leí su libro, incluso. Sí, te lo estoy narrando. El hecho es que lo conocí. Estando yo muchacho, lo conocí porque también tenía una tía que estaba muy vinculada a la renovación carismática. En 3 ocasiones estuve en los encuentros con el padre Tardif. Wow. Sí, tuve la oportunidad de verlo, de tenerlo muy cerca, de recibir su bendición y de ser testigo de sanaciones, milagros, liberaciones. Por eso me alegra tanto este testimonio tuyo, porque, hombre, es algo serio. Es algo muy serio. En mi caso, en España, en mi experiencia, gracias a Dios, yo no tuve tanta experiencia de, digamos, los excesos o de los abusos. Sin embargo, hablando con amigos y sobre todo más aquí en América, sí que he escuchado más el tema de los excesos. Pero yo vuelvo siempre a lo que decimos en Encounters. Los dones del Espíritu no fueron idea tuya o mía, fueron la idea de Dios, son su idea. Entonces, realmente, o sea, sí, hay cosas que son buenas y que las personas, pues, pueden usar para su interés y para su beneficio. Pero no ese es el plan de Dios. Y no se puede tirar todo a la basura cuando hay algo bueno que está sucediendo, ¿sí? Simplemente por lo malo que pueda llegar a suceder. Es decir, hay un cierto riesgo con todo este tema de, o sea, sí, del poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere que la Iglesia tenga poder, quiere que la Iglesia tenga la autoridad para hacer lo que Jesús hacía. Expulsar demonios. El mandato de Jesús a los apóstoles. Eso es. Expulsar demonios, sanar enfermos. El Espíritu Santo quiere darnos poder, pero claro, el poder siempre lleva responsabilidad. Y cuando uno tiene poder no quiere decir que uno sea totalmente maduro. No quiere decir que uno siempre vaya a utilizar eso con amor y con sinceridad, con sincera caridad. Pero al final es el riesgo que él mismo, el Señor mismo, ha elegido tomar. Porque él obviamente no quiere que las cosas malas ocurran, pero él nos ha quiere confiar en nosotros y quiere confiar que en nosotros, quiere darnos la oportunidad de nosotros responder con bondad a lo que él nos da, a los dones, y no aprovecharnos de ellos. Y al final el amor que es riesgo. Cuando yo elijo amar a mi esposa, cuando yo elijo confiar en ella, siempre conlleva un riesgo de que pueda ser decepcionado, de que ella me puede fallar. Y como somos todos humanos, siempre habrá oportunidad para que fallemos. Y Dios no lo quiera, pero es posible que fallemos. Pero aún así, el amor merece la pena. Es un riesgo que hay que tomar. Eso es. Es un riesgo que hay que tomar. ¿Cómo logras sostener
siendo un adolescente, cuando conoces la renovación carismática y el grupo de oración, ¿cómo logras sostener tu fe a través de todo este tiempo? Antes de llegar a Encounter, ¿cómo sostienes la fe Ujú, ujú. en un ambiente en el cual la fe no es bien vista? Sí, Porque es en cierto, España sí. no se habla de la fe. Es muy cierto, sí. Em, yo creo que formar parte del el grupo de oración fue importante, muy importante para mí, para seguir creciendo y para seguir viendo lo que Dios es capaz de hacer. También en la universidad, cuando di el paso de empezar los estudios universitarios, también tuve la gran bendición de encontrar muchos amigos y mucha gente que sí que tenían fe y que sí que tenían seriedad en la fe. Em, Donde yo estudié en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en Madrid, teníamos una capilla y hay quien podría decir que podría ser la mejor capilla de todas las universidades de Madrid. ¿Quiénes la llevan? Son sacerdotes diocesanos. Bueno, en realidad creo que sí que son sacerdotes que son de una comunidad, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Pero realmente en la capilla de industriales, que es donde yo aterricé, o sea, sí, es como que el Señor... Uno ve como el Señor le va poniendo en sitios donde uno puede florecer, ¿no? Yo, al menos en mi caso, he visto eso. Y sí, o sea, el Señor, Dios me rodeó de gente buena, de gente con fe y de gente que, no sé, nos podíamos mirar a los ojos y decir, Cristo es real, Dios es real y queremos seguirle juntos. No, no estamos solos en esto. Sí, varios amigos me vienen a la cabeza de allí. La verdad que fue una gran bendición y luego también otra gran parte de sostener la fe es el actuar en fe. Otra vez volvemos a lo que solemos tratar en Encounter. Cuando uno tiene fe, la fe se tiene que activar, se tiene que poner en práctica. Y en mi caso, en Madrid, tener una relación con Cristo significaba orar todos los días, leer la Biblia todos los días, ir a misa todos los días también, rezar el rosario, ir al sacramento de la confesión, recibir el perdón de Dios, recibir a Dios mismo mediante la vida en la iglesia y mediante la vida personal de oración, la vida de pasar tiempo con Dios. O sea, ir a la capilla y después de la clase o después del examen, ¿por qué no quedarme una hora con Dios y pasar un rato? Y Dios puede sonar aburrido cuando uno piensa que en la capilla realmente lo que hay es silencio y lo que hay es la Eucaristía, es decir, el cuerpo de Cristo en forma de pan. La presencia. La presencia de Dios. Puede sonar aburrido por el tema del silencio, puede sonar que no hay mucho que hacer. Y realmente no es tan intenso, por así decirlo, la mayoría del tiempo. Hay veces que sí, que Dios te regala momentos intensos y momentos de emoción. Pero la mayoría del tiempo que es paz. Escucha. Trae al Señor, tráele a Dios lo que traes, lo que llevas. Porque te cargas cosas en la mochila cuando vas por el mundo. Puedes descargar tu mochila enfrente de Dios, entregarlo y recibir lo que Él te da. La paz, el ánimo,
muchos casos palabras que te hablan a ti de la Biblia, de cosas, no sé, pasajes de la Biblia que lees y dices, oh, esto hoy me dice algo a mí. En muchos casos, cosas que Dios te dice y que tú te das cuenta de que es oro lo que te está diciendo. Es valioso para tu vida. Ujú. Es muy importante. Qué bello. Sí, esa intimidad con Dios que luego se manifiesta en nuestras acciones cotidianas. Al trabajo, los amigos, también la fiesta, porque no significa que uno deje el mundo. Es verdad. Ujú. Sí. Antes todo lo contrario, es mucho más feliz. Ujú. Es mucho más feliz. Y la gente sí lo nota. ¿De dónde sacas tu felicidad? Me imagino que te lo preguntaron muchas veces, sí. Ahorita lo decías. Ajá, sí. Em, en... Es verdad que en mi clase, por sí, tenía muchos amigos que no tenían la misma fe o el mismo camino con Jesús que yo tenía. Y aún así me lo pasaba bien con ellos. O sea, sí que es lo que usted dice. O sea, no es convertirme en un monje y dejar todo. em, pero es verdad que todo se llena de sentido. Y una vez más vuelvo a lo que decía antes de yo sé quién soy y cuál es mi valor, más allá de lo que otros piensen, o de lo que puedan decir, o de lo que puedan percibir de mí. Hay como una cierta seguridad, una cierta estabilidad en mi vida interior, en mi... em, sí, o sea, en mi ánimo, em, mi corazón, que gracias a eso yo puedo ir a clase o estar con amigos o no sé, incluso, incluso hablarles a otros de esta paz y de esta alegría que yo siento y animarles a que ellos vengan a encontrar a Cristo. Sí, el testimonio. Sí, bellísimo. Volviendo a Encounter Ministers, ¿cuál es el origen más remoto de Encounter Ministers? Encounter, la verdad que yo no estuve en el origen, o sea que tampoco conozco muchos detalles, pero sé que fue iniciado por Father Matthias y Patrick Rice, y ellos se conocieron o tuvieron el contacto mediante, creo que fueron a un retiro de Randy Clark o alguno de estos grandes predicadores, y ellos vieron en las iglesias no católicas que había este influjo, esta gracia, estos dones que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y dice, pues, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos venir? ¿Por qué no podemos traer esto a la Iglesia Católica? Sí, históricamente ese es también el origen de la Ujú. renovación carismática. Ujú. Sí, a finales de los 70, cuando precisamente en varias universidades aquí en Estados Unidos se da esa curiosidad. Ujú. ¿Qué está pasando en esos ámbitos que son protestantes con la realidad del Espíritu Santo? ¿Por qué la Iglesia Católica no los tiene? Y se dan esas experiencias. Ujú. El comienzo de Encounter fue relativamente reciente. Creo que fue como, no sé, 2014, 2015 o 2016 puede ser. Em, pero lo que sí, o sea, el elemento más curioso de lo que yo he podido observar es que aunque todo esto vino de un poco de la parte no católica de la iglesia o de las iglesias no católicas, la iglesia, o sea, todas las enseñanzas, toda la tradición de la iglesia católica es perfecto para recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere dar. Y un ejemplo muy claro es cómo Encounter define su misión. La misión de Encounter School es sacando de la riqueza de la Iglesia Católica, de la tradición de la fe,
Y el objetivo es, la misión es entrenar o formar discípulos del Espíritu Santo para que ellos puedan demostrar el amor de Dios mediante los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en sus círculos de influencia. ¿Cuál es el vínculo de Encounter en su origen y la Universidad de Steubenville? ¿Hay algún Sí, vínculo? sí. Patrick es un graduado de Steubenville y lo que cuenta es que él también tuvo un momento en el que tuvo un encuentro, un cambio de su vida, que fue mediante un encuentro con la Eucaristía, es decir, con una exposición eucarística, con el cuerpo de Cristo en forma del pan de la comunión que Él nos da. Patrick tuvo un encuentro en el que su vida cambió radicalmente. Y Father Matthias también tuvo un encuentro, no sé si fue en Steubenville, pero fue un encuentro con Jesús en la Eucaristía. Entonces, por eso en el logo de Encounter, la O es una custodia, que es donde se expone la presencia eucarística. Una de las experiencias de la renovación carismática más respetadas aquí en Estados Unidos es aquello que acontece en Steubenville. Sí, desde hace más de 30 años. Creo que se da estos procesos de apertura, pero también de madurez. Porque crecen no solo la par de manifestaciones, cantos, emociones o estos signos sobrenaturales, sino también del estudio teológico, el estudio bíblico. Sí, y muchísimos... Todo relacionado. Muchísimos carismáticos muy bien formados, con doctorados en teología, con doctorados en Biblia, sí. Vienen a dar ese trasfondo firmemente católico y que muestra también que toda esta realidad existió desde sus orígenes en la iglesia. Sí, no podía ser más cierto. De hecho, una de las cosas que me encantan es cuando utilizan ejemplos de la vida de los santos o de la vida de los primeros las primeras comunidades, sí, los padres de la iglesia, las primeras comunidades cristianas. O sea, todo es la obra del Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo fue el promotor, el que empezó, el que comenzó la obra de la iglesia mediante el momento de Pentecostés. Entonces, si esto estuvo desde el principio, lo que pasa hoy en día es que no se ve con tanta frecuencia. Ha habido como una especie de enfriamiento del fuego del Espíritu Santo. No se ve, o sea, cuando era un niño, era católico, iba a la iglesia, uno va a la iglesia y no ve milagros, no ve que Dios, a fin de cuentas, no se ve, no es visible que Dios tiene un impacto que puede cambiar algo, que tú puedes orar y sí, la oración te cambia a ti y puede que sucedan cosas naturales, pero que también debería suceder con cierta frecuencia, que sucedan cosas sobrenaturales. La experiencia más natural para alguien que tiene la fe y la vive de verdad, es que empiecen a acontecer cosas sobrenaturales. Esa es la experiencia más natural. Eso es. ¿Por qué? Porque una vida de fe siempre va a dar frutos extraordinarios. En cada uno al nivel y la medida que Dios quiere. Pero lo vemos en la vida de todos los santos. Y la vida de los santos no es excepcional. La vida de los santos es la vida que todo católico debe vivir. Eso es. Todo católico debe vivir. Los sacramentos tienen todos la fuerza, la
gracia y del poder del Espíritu Santo. Cuando vemos los signos extraordinarios en los místicos de la iglesia, ¿sí? Los milagros, aquellos que eran taumaturgos o los grandes predicadores que podían hablar en diferentes lenguas y todo el mundo les entendía. Todos estos fenómenos, estos dones, acontecimientos que después de Pentecostés se manifiestan en la iglesia y que siempre han estado vinculados a la acción misionera. Me encanta. Es cierto, es cierto. Bien, Es cierto. Vamos entonces, regresemos a ese momento en que Padre Matías y su compañero van a tu parroquia. Vienen a Madrid y yo no tenía ni idea. Ellos llegaron y el plan era, nos iban a dar básicamente un día y medio por la mañana. Vamos a estar hablando, nos van a dar unas charlas sobre la sanación. Y por la tarde vamos a tener un servicio, digamos, un auditorio abierto en el que vamos a llenar el auditorio y la gente va a venir con enfermedades y nosotros vamos a orar por sanación para que Dios las cure. Entonces mi impresión después de ese día fue, wow, esta gente hace que esto parezca fácil. Y eso un poco le dice a usted, digamos, el contexto en el que yo estaba antes, ¿no? Que sí, estaba en un grupo de oración, estaba en un grupo estaba en la fe, pero aún en la fe podemos tener el enfriamiento, podemos rezar mucho, podemos ser muy constantes y seguir a Dios muy bien, pero no ver o no recibir, no estar tan reavivados o por decirlo así, no estar tan fire. Es tan sencillo. Te voy a dar un ejemplo que lo he llevado en mi corazón. Que recién ordenado encontré una persona, era una señora de una parroquia muy comprometida. Una mujer trabajadora, entregada, social, fraterna, generosa. Magnífico. Era una mujer de misa cada 8 días o a veces varias veces por semana, iba a misa. Y un día estábamos en una catequesis tan sencilla sobre la Eucaristía, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Llega un momento después de avanzar la charla que ella abre los ojos asombrada y me pregunta, ¿usted lo que me está queriendo decir es que en esa hostia, en ese pan que yo recibo, está realmente presente Jesucristo? Usted me está diciendo que ese pan es Jesucristo mismo. Le dije, sí, lo entendiste perfecto. Esa mujer empieza a llorar con un llanto que salía de lo profundo del corazón. Era una cosa entremezclada entre tristeza y profunda alegría. Y luego, después de esta emoción fuerte, dice, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Y era una católica asidua. Entonces, eso que acabas de decir, sí es cierto, podemos estar viviendo la fe con una realidad externa. Nos quedamos con, de pronto, los ritos, las celebraciones, lo que me toca hacer, cumplo, algún sentimiento que me despierta una canción o una prédica bonita, pero no hay una realidad sobrenatural. Es cierto. Y en mi caso, y después ya con más tiempo de estar expuesto a Encounter y a este tipo de cosas, la realidad es que
cuando recibimos el Espíritu Santo, es como recibir un Ferrari, un coche de lujo, donde puedes ir a, no sé, 400 kilómetros por hora. Bueno, eso es demasiado. Puedes ir muy rápido, pero nunca te dijeron que podías ir a más velocidad que 20, 40 kilómetros, millas por hora. Ah, depende de dónde estés, en América o en Europa. Em, y en mi caso, o sea, fue un encuentro con Encounter. El principal impacto que tuve es el darme cuenta de que no, no necesariamente tengo que depender solo de mis fuerzas para vivir esta vida, o para llevar a Cristo a otros, o para compartir la fe con otra gente que a lo mejor no la conocen. No depende solo de lo bonito que yo hable o de lo convincente que yo suene. No depende tanto de las cosas humanas que yo pueda hacer, ¿cierto? Hay cosas muy humanas que puedo hacer, que es, pues sí, portarme bien con, no sé, con alguien. Sí, demostrar amor. O sea, todo eso es importante y es lo principal. El amor y la vida interior. Pero hay más. Hay más que Dios te quiere dar. Y un ejemplo muy bueno es la parábola que Jesús contó del hijo pródigo. Y en este caso, el ejemplo útil es el hermano mayor del hijo pródigo. Que él es el hermano que fue fiel al padre. En teoría fue fiel. Él trabajó duro toda su vida, todos sus años. Trabajó para el padre, fue fiel al padre o quiso ser fiel al padre. Pero no tenía un conocimiento de quién era el padre y de todo lo que él podía recibir del padre. Tanto fue así que este hijo mayor, yo mi sospecha es que él fue el causante de que el hijo pequeño se fuera, porque el hijo pequeño dijo, bueno, pues si todo lo que me espera en mi vida es trabajar y sacrificarme sin recibir nada, pues yo casi prefiero coger la herencia y irme de fiesta por allá. Pero cuando nos damos cuenta de lo que es la herencia que nosotros tenemos, que no es solo lo que podamos recibir de Dios, sino principalmente la relación con Dios y el acceso a su corazón, cuando nos damos cuenta de que no se trata de hacer cosas y de la productividad, sino de que si Dios quiere, Él puede decir una palabra y sanarte. Transformarlo todo. Uh-huh. Eso fue lo que recibiste del padre Matthias. Fue un proceso, pero eso fue el comienzo. Ajá. Y es lo que le digo, o sea, esta gente hace que esto parezca fácil. Y es que es fácil, tiene que ser normal, frecuente, que Dios, cuando yo oro, que yo vea a Dios que me responde. Debería ser esa mi expectativa, porque si Dios es un padre bueno, y no quiere decir que Dios sea como una máquina de refrescos, que uno le da y sale justo lo que uno pensaba, pero sí que la comunicación con Dios, el esperar una respuesta de Dios y una respuesta sobrenatural, eso tiene que ser muy frecuente para cualquier cristiano. Lo cotidiano para alguien que tiene fe. Uh-huh. Lo cotidiano para alguien que tiene fe. Uh-huh. Es cierto. Sí. Entonces, pues como decía desde el principio, mi historia, todo empezó todas las piezas del puzzle empezaron a encajar. Yo fui a Texas justo después, ese año, 2018,
después de conocer a Encounter. Y en Texas, en la Universidad de Texas, también Dios me puso en un sitio donde yo podía florecer. En la universidad, pues como ya le dije al principio, la comunidad cristiana increíble, había gente de fe, gente también muy viva con el Espíritu Santo y gente también que tenía un afán de llevar la fe afuera, a la universidad. Eso es. Sí, tenemos este movimiento bellísimo a nivel universitario, el Focus. Ajá, eso es, sí, sí. Misioneros, testigos, amigos, gente que proclama la fe abiertamente. Mucho fruto. Nosotros teníamos en Texas A&M teníamos una cosa montada que se llamaba Prayer Bench, banco de oración, que es un banco, un banco es un asiento, ¿sí? Un sitio donde nos sentábamos en el campus con un cartel que ponía Free Prayers, oraciones gratis. Y ese era nuestro modo de traer el Espíritu Santo, traer los dones de Dios a la gente de allí. Y sí, eso fue otro gran regalo porque, una vez más, conocí a Encounter y vi lo que era posible. Esto es posible. Es posible que yo oro y que la gente por la que yo oro experimente un cambio, experimente a Dios. Esto lo viste en el campus. Eso justo antes de ir, pero justo en el campus Ok. fue como el sitio donde podía seguir profundizando en eso. Esto da fruto, o sea, hace parte ya de tu experiencia. Eso es. La llevas a tu vida de fe durante ese tiempo de universidad. Madura, se fortalece y luego da frutos. Efectivamente. Como si fuéramos agricultores. Sí. Por eso tanto el Evangelio está lleno de parábolas. La palabra del sembrador y los frutos abundantes se citan. Después de la universidad en Texas, me di cuenta de que este es un lugar donde Dios, donde yo puedo seguir creciendo y floreciendo, y donde Dios tiene más aventuras para mí. Entonces se me ocurrió, pues, ¿por qué no buscar un trabajo? Y ahí fue cuando aterricé en la ciudad de Austin. Y justo ese mismo año, fue el año del COVID, la mayoría de las empresas y las escuelas y las universidades empezaron a lanzar sus programas online. Y Encounter Ministries lanzó justo ese año su escuela de ministerios, su escuela online. Entonces, bueno, pues yo escuché, porque no perdí el contacto con Encounter. Escuché que eso había sucedido, entonces dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y entonces fue cuando empecé el Encounter School. Y una vez más, Dios tenía mucho más preparado para mí de lo que yo pensaba. ¿Por dónde empiezo, padre? Es una experiencia muy bella. Algo de lo que a mí me llama la atención, la primera vez que escuché de Encounter Ministers, y el podcast no es sobre Encounter, el podcast es sobre tu historia de conversión, pero es una parte muy importante porque en realidad sí es un ministerio muy organizado. Entonces, la primera vez que yo escucho, tengo referencias, son con unas personas de mi parroquia que viven la experiencia carismática. Sí. Personas de habla inglesa, de muchos años recorridos en la renovación carismática, y me hablan de esto y me regalan una suscripción a, digámoslo, la expresión que ellos tienen online. Sí. Les podía ver charlas, enseñanzas, testimonios. Y wow, qué bien, sí, son carismáticos. Pero estos son carismáticos con, ya lo había dicho otro día, son carismáticos con título universitario.
Tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Mary Healy, que trabajó mucho tiempo en el Vaticano, que es doctora en Biblia, sí, que tiene una formación espectacular y muchos otros, mi padre Matthias y esto. Y el fundamento que va a buscar el acontecimiento, digámoslo así, carismático, en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, en la vida de los santos. En la vida de los santos. Hay un libro muy bello que sale de esta experiencia y es empezar a analizar cómo en la vida de los santos esa presencia de los carismas, de las gracias del Espíritu estaban presentes. Ujú. Sí. Em, una de las gracias que, gracias a usted, me ha recordado, porque si el podcast es sobre mí, no puedo faltar a hablar sobre mi vocación, mi esposa. Yo creo que una de las gracias del Espíritu Santo, una de las cosas que fueron posibles gracias a, a mi formación con Encounter, pero también a mi vida con el Espíritu Santo, fue el encontrar a mi esposa y el discernir, el decidir casarme con ella. Em, em, por resumir, en, en el proceso de uno encontrar su vocación, la historia puede ser muy diversa, ¿no? Hay gente pues que es de un modo muy sencillo y muy natural, y hay otra gente que es pues de un modo más sobrenatural. En mi caso, quizá es una mezcla de los dos. Em, cuando yo estuve en Austin como un año y medio y después me mudé a Dallas porque justo estábamos empezando la escuela de Encounter en Dallas y justo Dios me regaló el encontrar un trabajo en Dallas. Lo que yo no sabía es que Dios tenía muchas cosas para mí en Dallas, y entre ellas el conocer a Katie, mi esposa. Entonces, lo que sucedió fue que cosa de un mes de vivir en Dallas, gracias gracias al Espíritu Santo puramente, un día yo estaba en Facebook y estaba como, pues eso, simplemente mirando qué había en Facebook y de repente me salió un amigo sugerencia de amistad. Y me sale ella. Y dije, es guapa. Y además veo que tenemos amigos en común. Así que, bueno, ¿por qué no? Le voy a escribir. Y lo que yo no sabía es que justo ese mismo día ella ya me había encontrado en otro lugar, que no era Facebook. Era una aplicación, una aplicación de citas de Catholic Match se llama. Es como, sí, de encontrar, pues... sí, personas católicas y quieren encontrar gente que viva la fe. Eso es. Entonces ella me encontró en ese mismo día que yo la encontré, ella me encontró a mí. Y por eso digo, esta es un poco la parte sobrenatural, porque no fue coincidencia y me parece muy difícil decir que fuera una coincidencia, porque justo ese mismo día fue el día en el que ella había tenido una reunión con su sacerdote, con el director espiritual. Ajá, con su... Bueno, no era el director espiritual, era ella trabaja en una iglesia, entonces justo era el párroco de su iglesia. El jefe. Ajá, el jefe, eso es. Entonces, justo él, ese mismo día, el sacerdote había orado por ella, por esta misma causa, para que ella pudiera encontrar a alguien. Y justo en esos mismos días, por mi parte, mi abuela estaba ofreciendo una novena a la Virgen de Fátima para que la Virgen me encontrara una esposa para mí. Entonces,
uno ve que cuando cuando la oración ocurre, cosas sobrenaturales ocurren, ¿cierto? Pero en el caso de mi vocación con Katie, no fue solo eso. Hubo también varias cosas que me hicieron ver esto. Aquí es donde está Dios. Dios me llama aquí. Él tiene cosas buenas para mí aquí. Otro ejemplo. Cuando empecé a ver que sí que esto progresaba, yo muchas veces pienso que solo pudo progresar de la manera tan pronta como lo hizo, gracias a que Dios puso la gracia sobrenatural para avanzar lo que en sí era natural, pero lo que es sobrenatural es como que sustenta y acelera el proceso natural, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a pensar, bueno, pues sí, yo creo que le podría pedir matrimonio, salió la oportunidad. ¿Tuvieron tiempo de noviazgo, Ujú. conocimiento? ¿Cuánto tiempo? Fueron en total 7 meses. Corto, muy corto. Es por eso lo que digo, que fue acelerado por la gracia, porque uno empieza a ver que Dios está aquí. Ok. Entonces, surgió la oportunidad de ir a Tierra Santa, a Israel. Entonces, un día yo estaba orando en una capilla y me vino a la cabeza, bueno, Kitty me ha dicho un par de cosas. Me ha dicho que cuando alguien le pida matrimonio, sea yo, sea quien sea, ella quisiera que el lugar donde eso ocurra sea un lugar santo. Y vamos a ir a Tierra Santa. En aquel momento yo no estaba totalmente comprometido a ir, pero había surgido la oportunidad con su familia, con la familia de Katie. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, esto es como una oportunidad de bandeja de oro, una bandeja de plata o de oro, de proponer matrimonio en un lugar santo. Entonces empecé a ver eso y dije, no, esto no lo estoy planeando yo, lo está planeando Dios. Se están dando las circunstancias de una manera muy evidente. En Encounter nos enseñan muchas veces a discernir como con cierta valentía, ¿no? Y pedir a Dios signos. O sea, Dios, si quieres que haga esto, tienes que confirmármelo de alguna manera. Y Que es el discernimiento también, Ujú. ¿sí? Eso es. Entonces, en el proceso de un poco de orar, de pedir a Dios que me iluminara, me dijera, sí, este es el camino, una de las barreras era el coordinar los vuelos. Entonces, por hacer una historia, por resumir un poco la historia, los vuelos no se podían coordinar. O sea, no había manera de que yo encontrara un vuelo que justo fuera el vuelo que coincidiera con ir a España, porque queríamos ir a España a visitar a mi familia, y luego también ir a Tierra Santa. Entonces estuvimos llamando, y estuve llamando y como 3 horas al teléfono con la aerolínea. Y nada, no había resultado, no hay vuelos, no hay una posibilidad. Y justo después de 2-3 horas, la llamada se cortó. Dije, no puede ser. Después de 3 horas hablando con esta persona, no puede ser. Justo se corta. ¿Por qué? Justo en ese momento, cuando se cortó la llamada, Katie me envió un mensaje diciendo que ella estaba orando, que estaba rezando para que esto pudiera funcionar, para que pudiera salir. Llamé una vez más y duró como 5 o 10 minutos la llamada y estaba resuelto. Encontramos los vuelos,
todo cuadró fenomenal, perfecto. 3 horas, 10 minutos. 3 horas antes de rezar, 10 minutos después de rezar. El testimonio de que cuando uno abre su realidad personal a Dios para que Él actúe y espera que actúe, se ve. Se ve, absolutamente. Sí. Eso es lo más natural. Lo más natural es lo sobrenatural. Sí, exacto. Para el que tiene fe. Para el que tiene fe. Y la fe es un regalo que se pide. Por continuar la historia, fuimos a Tierra Santa y, una vez más, no pude planearlo yo mejor de lo que lo hizo Dios. Fue en la Basílica de la Anunciación, donde el Verbo se hizo carne, donde María, la Virgen María, dijo sí, amén. Nazaret. Ajá, Nazaret. Bellísima. Allí, si la Virgen dijo que sí, Katie no podía decir que no. Wow. Fue justo en esa basílica, en la cripta, no sé si es la cripta, pero es como la basílica inferior. Y fue todos los detalles. O sea, los detalles que yo no planeé, porque yo nunca había estado allí antes. Y yo nunca podía ver lo que iba a pasar, ¿no? Pero el lugar y la circunstancia y el cómo fue todo, todos los detalles planeados a la perfección. Un ejemplo es que justo la basílica o la capillita donde le pedí que se casara conmigo, era la capilla donde estaba San Joaquín y Santa Ana, a ambos lados. Y justo San Joaquín y Santa Ana son los abuelos de Jesús, son santos que nosotros habíamos pedido varias veces. Por favor, orad por nuestra relación, orad para que podamos saber lo que Dios quiere y saber y decidir bien lo que va a suceder con nuestra relación. San Joaquín y Santa Ana estaban representados por las estatuas, justo en nuestro compromiso de matrimonio. Y eso solo fue uno de los detalles. Hubo más detalles, pero ya se puede hacer larga la historia, así que no, tampoco quiero entrar en tanto detalle. Está bien. Aquí tienes toda libertad de contar lo que quieras. Tiempo tenemos. Ok. Otro detalle, ya uno más y no más, ¿eh? Fue el tema de las flores. Una flor blanca y una flor roja. Yo cuando nuestra relación con Katie y conmigo, empecé a pedir a Dios un poco la gracia de saber, dime que estás aquí, Señor. Y una de las formas en las que yo empecé a ver eso es la divina misericordia. La imagen de Jesús en la que aparece Él, donde de su corazón salen los rayos, uno blanco y otro rojo. Entonces, cuando pedí al Señor, Señor, dime si tiene que suceder esto, que yo vaya a la Tierra Santa, y ahí es donde le pide matrimonio, pedí, Señor, si esto es lo que tú quieres, dame la gracia de ver durante 3 días, los siguientes 3 días, una flor blanca y una flor roja. Es un signo súper específico. Ajá. Y sucedió. Pero además, lo que sucedió fue que justo en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, yo quería encontrar una rosa blanca y una rosa roja para dárselas a Katie. Pero nunca había estado allí antes, no sabía dónde podía comprar flores, dónde podía ver nada. Cuando llegamos a la basílica, había una estatua de la Virgen. Y en la estatua de la Virgen había flores.
había muchas flores. Y entre esas flores había flores blancas, rosas blancas y rosas rojas. Entonces yo, sabiendo lo que Dios estaba haciendo y lo que yo iba a hacer, dije, gracias Señor Jesús por las flores, y cogí una flor blanca y una flor roja. Y las llevé al momento del el compromiso. Y ahí fue... todo es historia. Bellísimo, bellísimo. Qué lindo, gracias por compartirlo. Uh-huh. Sí, y esos signos, esos, digámoslo, mimos de Dios, están muy presentes en la vida cotidiana de los santos y de cualquiera que se abre a sus acciones. Bien, pero luego terminas trabajando con Encounter. Es cierto. Sí, porque tocas la guitarra, cantas, estás en el Ministerio de Música. ¿Cómo llegas a esto? Pues como le digo, fue todo como las piezas del puzzle de repente empiezan a encajar. Uh-huh. Entonces llegué a Dallas. Uno de mis deseos cuando escogí mudarme a Dallas es porque yo sabía que teníamos el equipo de Encounter allí, que íbamos a empezar una escuela satélite, que es lo que... o sea, está el main campus y luego el campus satélite, que los hay en varios sitios. Hoy en día los hay casi por todas partes en todo el mundo. Entonces, en Dallas... en varios idiomas también. También en varios idiomas, es cierto. Es español, portugués, Uh-huh. francés, Uh-huh. alemán, inglés, Sí, italiano. sí. Uh-huh. Creo que también van a empezar en árabe, creo. Pues llegué a Dallas, conocí a mi esposa y justo el año en que nos casamos, que fue 2023, el año siguiente, justo ese año fue cuando empezamos la escuela, el campus satélite de Encounter Ministries. Y en un principio mi rol era pues worship, tocar Alabanza, música, cantos. eso es. Uh-huh. Que es como la primera parte de todas las sesiones de Encounter, siempre la alabanza. Y después, con el tiempo, o sea, sigo tocando la guitarra y haciendo alabanza, pero mi rol se ha transformado un poco en un rol más de lo que decimos que se llama outreach, que es, digamos, un poco la parte más misionera. En Encounter, lo que decimos siempre es que Dios no nos da todo esto para que nos lo quedemos dentro de la iglesia, ¿cierto? Que pongamos la lámpara debajo del celemín. Eso es. Entonces, bueno, pues lo que estoy haciendo ahora con Encounter, que es más mi responsabilidad ahora, es el crear oportunidades para que los estudiantes de la escuela puedan sacar lo que han aprendido en clase, que lo puedan sacar a las calles o a espacios que no son la iglesia, son espacios públicos o seculares. Salir a orar por las personas. Básicamente. La misión siempre ha sido así. Ajá. Entonces lo que hacemos, lo que hemos hecho ya varias veces es hemos ido a hospitales. Hay un hospital en Dallas al que solimos ir y allí pues nos plantamos y oramos por los enfermos, por sanación, y también dar palabras de aliento a la gente que está sufriendo. Hemos ido a sitios variados. Hemos ido parques, ferias, todo tipo de lugar donde uno espere que va a encontrar gente y que el Espíritu Santo últimamente sea el que uno le lleva allí a encontrar a la gente que él quiere encontrar, ¿cierto?
Entonces, sí, básicamente eso es lo que estoy haciendo yo, eh, más como, que es más mi responsabilidad. Es crear oportunidades para llevar los dones y básicamente el reino de Dios, ¿Cuáles son los frutos de esto? más historias. Esto se llama un cura y un cuento. Le voy a contar una historia reciente. En una de estas salidas estábamos orando Lo primero que hacemos siempre es nos reunimos y oramos y pedimos que el Espíritu Santo nos nos inspire sitios o personas o el aspecto de una persona o cosas, no sé, colores, cosas que puedan llamarnos la atención, de decir, oh, el Espíritu Santo nos está como llamando aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que recibimos ese día fue una tienda de flores. Entonces fuimos a un sitio donde había no sabíamos si iba a haber una tienda de flores, pero sí había una tienda de flores. Entonces fuimos y justo, una tienda de flores. Pues aquí nos tenemos que quedar porque aquí Dios tiene algo para nosotros. Y la otra palabra, la otra revelación que habíamos recibido es una imagen de un hombre que era un hombre grande con bastante músculo. Entonces, justo estamos ahí justo afuera de la tienda de flores y caminando por la calle vino un hombre que tenía el aspecto que habíamos visto, que habíamos sentido que Dios nos inspiraba. Entonces, cuando ese tipo de cosas suceden, la fe se multiplica. Se aviva. A eso es, porque uno se da cuenta de que esto no es una broma. No era la imaginación. No soy yo. Esto es de Dios. Aquí hay algo, hay alguien que está orquestando, está planificando esto. Entonces este hombre que se llamaba Mohamed, pues sí, simplemente fuimos a hablarle y yo le dije, buenos días. Nosotros estamos aquí, simplemente queremos bendecir, ser una bendición para otras personas. Y yo me preguntaba si hay alguna cosa por la que podemos orar por ti hoy. Y este hombre es musulmán. Eh, Estaba bastante abierto a la idea de que nosotros oráramos por él. Y la verdad que en general sí que fue bastante positivo el encuentro porque, o sea, él sí que estaba muy abierto y nosotros como le íbamos diciendo, no, pues sé que esto es un poco raro, pero si quieres podemos orar ahora. Y el hombre dijo, no, nada es raro. ¿Qué va a ser raro? Entonces, bueno, pues en el momento, pues sí, oramos por él. Y en el momento yo recibí en mi mente una idea, una imagen de un corazón roto, el corazón de Jesús, que está como abierto, que está roto. Y la idea que me vino a la cabeza es, este hombre tiene el corazón roto. Así lo entendiste, Así lo interpreté yo, eso es. Entonces le pregunté, Mohamed, ¿alguna vez has experimentado un corazón roto? ¿Has tenido el corazón roto? Y el hombre como que se rió y me dijo, pues sí, pero bueno, todos hemos experimentado eso. Pero luego entré un poco más, ¿no? Pues es que lo que creo que Dios me estaba inspirando ahora es que particularmente tú tenías algo que
se relaciona con un corazón roto. Y entonces fue cuando él se abrió y nos dijo que había tenido hace poco un compromiso, un noviazgo que estaban ya comprometidos para el matrimonio y se había roto. Y era una situación complicada. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? O sea, Dios quería hablarle a él, a Mohamed, sin presión. O sea, es musulmán, sí, bien, ¿y qué pasa? También Dios le quiere hablar a él, ¿no? Y Jesús le quiere encontrar a él, le quiere donde él está o como él está. Eso es suficiente para que Jesús quiera encontrarle. Jesús quería darle ánimos, decirle que él también tiene un corazón roto. Jesús también, su corazón se rompe por amor. Entonces, bueno, pues oramos por él, oramos por paz, le pedimos a Dios que le diera paz y pedimos a Dios que le diera ánimo y también yo le expliqué, si buscas en internet el corazón de Jesús, verás que está roto. Y el corazón de Jesús está roto, pero por amor. Esta es una oportunidad para ti, para amar. Y también, si quieres, puedes conocer más el corazón de Jesús. Wow. Prudente, sencillo, humilde y poderoso. Y este tipo de cosas deberían pasar con frecuencia. Sí, deben pasar con frecuencia. Antes de terminar, ahorita hablábamos de un poco la influencia de ciertas figuras protestantes en la inspiración de ministerios como estos. ¿No son fuente de mucha confusión? De que lleve a la gente a pensar, es lo mismo, porque están haciendo lo mismo que los protestantes. Es igual. ¿Dónde quedan los valores esencialmente católicos como los sacramentos, la presencia real de Jesús? Porque a veces reducir la fe solamente a los signos y gracias del Espíritu Santo es una pérdida gigantesca. Sí, lo es. Y está bien que los hermanos protestantes, algunos los tienen, pero están negando el gran tesoro de la iglesia, de la tradición. Sí. Que en cuanto a formación, sí, este ministerio de Encounter ha logrado buscar ese tesoro. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, pues yo creo que una de las cosas que es también muy fácil de observar en Encounter es la apertura a no católicos, cristianos. Lo ecuménico. Eso es, lo ecuménico. Al final, la decisión es de cada uno, pero específicamente en Encounter, yo he podido ver muchos protestantes que se han convertido en católicos. Y muchísimos. O sea, no es por poner presión a si eres protestante te tienes que convertir a la iglesia. No es cuestión de presión, es cuestión de la iglesia católica al final tiene la plenitud de la verdad, ¿cierto? Los sacramentos, la Eucaristía en sí es increíble. Y en cuanto empiezas a conocer eso, empiezas a ver que es verdad, empiezas a ver que es atractivo, que es precioso y es algo de lo que quieres formar parte. En nuestro caso de Dallas, en la comunidad de Dallas, sí que tenemos bastante gente que ha venido de iglesias protestantes y sí, o sea, se han encontrado con los católicos y yo creo que esto es un poco parte del plan de Dios de que al estar los católicos reavivados y
y en la plenitud de los dones del Espíritu Santo, los protestantes se dan cuenta y dicen, ah, ¿esta gente también? Pues sí, esta gente hace lo mismo que nosotros. Pero es que además hay más que Dios tiene para ellos. Es una riqueza más grande que los atrae. Ujú. Porque sí lo he visto en mi parroquia. En los últimos 3 años hemos tenido más de 30 protestantes convirtiéndose a católicos, Ujú. con procesos muy bellos. Ujú. Y misteriosamente lo que está al centro de esas conversiones, en la gran mayoría de ellos, es la Eucaristía. Ujú. Ujú. Es ese deseo de conocer ese misterio, de reconocerlo y son- se enamoran profundamente. Ujú. Sí, es lo bonito. Muchísimo. Un mensaje Ujú. final para nuestros amigos en todas partes. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto o que esté viéndonos, ahora mismo tendría que hacer lo que nosotros llamamos en Encounter una activación. Una activation. Que es lo que... El resumen es lo que has escuchado, ahora ponlo en práctica. Entonces, mi mensaje final sería: haz una activación. Ora por alguien, por algún enfermo. Con fe, expectante de que Dios va a hacer algo. Pide a Dios una revelación, pide que te dé una palabra, no sé, que te dé una señal que te guíe en tu vida. Cree que Dios tiene un plan y que a lo mejor no lo has visto todavía, pero en su tiempo verás que todo en tu vida tiene como un sentido y que las piezas del puzzle encajan poco a poco, vas viendo cómo va tomando forma que quizá tú no esperabas, pero que estaba planeado si te dejas guiar por Dios. Y sí, simplemente ora con fe, ora y verás lo que puede suceder. Bueno, ahora te invito a orar por todos nosotros. Ok. En general, oro. Por todos nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en las vidas de todos los que están conectados mediante este podcast. Señor Jesús, te pido que venga tu Espíritu Santo a todos nosotros, a todos aquellos que estén escuchando esto. Ven, Espíritu Santo, dales paz, alegría, dales fuego. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te quiero pedir por todos aquellos que estén deseando una vocación. Te pido que les guíes a su vocación, Señor Jesús. Todos aquellos que buscan un sentido, una misión. Señor, dales una revelación en este momento de su misión. Señor Jesús, te pido todas las personas que estén tristes, dales una alegría sobrenatural. Gracias, Jesús. Te pido que aumentes nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro amor. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Lo pedimos por la intercesión de tu Madre, la Virgen María, y de San José. Amén. Amén. Muchas gracias.
Gracias a usted, Padre. por compartir este testimonio tan bello, esta historia de salvación. Y espero que la disfruten tanto como yo lo he hecho. De verdad, todo el poder de Dios, toda la fuerza del Espíritu Santo, todo el amor de Jesús y del Padre están al final de una pequeña palabra que es amén. Cuando la decimos con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, cosas maravillosas acontecen. Bendiciones para todos. Los llevamos en nuestra oración. Entramos al mes de las misiones y los invito a hacer actos misioneros. Y uno de esos actos misioneros es hacer una suscripción a nuestras redes, darle like y hacerlas ver de otros. Envíen uno de los podcasts que más les hayan llamado, compártalo con la gente y hagamos que esto siga creciendo de manera orgánica como hasta el momento ha estado. Y si está en tu voluntad, en tu libertad, hacer una donación que nos permita continuar, pues maravilloso. Lo llevamos en nuestras oraciones. Hay un proyecto que estamos ya poniendo en marcha y es equipar una capilla a la cual tenemos acceso para poder transmitir la celebración de la Eucaristía. Al menos una vez a la semana tener ese encuentro juntos en vivo y en directo para nuestra comunidad. Y así vamos creciendo. Bendiciones para todos. Felicidades. Creamos contenido de calidad para llevar la palabra de Dios al mundo digital. Únete a esta misión donando en nuestra página y compartiendo nuestro contenido. Tu apoyo hace la diferencia.